tipos de herencia. La herencia es un concepto de la programación orientada a objetos, siendo una propiedad que permite la declaración de nuevas clases a partir de otras clases ya existentes. Esto permite a una clase más específica incorporar la estructura y el comportamiento de una clase más general, dando así una de las ventajas principales de la programación orientada a objetos. En otras palabras, decimos que la herencia es el mecanismo que alcanza algunos de los objetos más preciados en el desarrollo del software, como lo son la reutilización y la extensibilidad. Cuando una clase B se construye a partir de una clase A, mediante la herencia, la clase B hereda todos los atributos, métodos y clases internas de la clase A, además de que puede redefinir los componentes heredados y añadir atributos, métodos y clases internas específicas. Para definir que la clase B fue heredada de la clase A, se emplea la palabra extends en la cabecera de la declaración de la clase descendiente. La clase de la cual se hereda se suele denominar clase base, clase padre o superclase, y la clase heredada se denomina clase descendiente, clase derivada, clase hija o subclase. Como lo mencioné antes, la herencia tiene ventajas, ya que ayuda a los programadores a ahorrar código y tiempo, ya que la clase padre ha sido implementada y verificada con anterioridad, restando solo referenciar desde la clase derivada a la clase base. Otra ventaja es la construcción de los objetos a partir de otros similares, o que la clase derivada hereda el comportamiento y los atributos de la clase base, y es común que se le añada su propio comportamiento o que modifique lo heredado. Por último, toda clase puede servir como clase base para crear otras clases. Les explicaré más a detalle para que lo puedan entender mejor con un breve ejemplo. Aquí tenemos la clase animal. Esta es la clase base o la clase padre y tiene un método, el cual es hablar. Y tenemos la clase perro, que es la clase hija. Esta es la clase que hereda, por lo tanto usa el extend y sobrescribe el método hablar con el override. Y por último tenemos el main. El main, aquí creamos un objeto que sería pues el perro, que es de la clase heredada, y lo tratamos como animal de la clase padre. Esto es un ejemplo también de polimorfismo. Cuando llamamos a hablar, Java usa este método sobrescrito de la clase perro. Y aquí tenemos que el programa lo que va a retornar es que el perro dice wow. En programación orientada a objetos tenemos dos tipos de herencia, que son la herencia simple y la herencia múltiple. La herencia simple es la más típica, la que se puede encontrar en cualquier lenguaje moderno como lo es Java o C. La herencia simple es una relación entre la clase padre, que es la clase base, y una clase hija, que es la clase derivada, llamada es un tipo D, que muchas veces se abrevia como is-a. La herencia es simple cuando la clase derivada que estamos considerando solo tiene una clase base. A continuación les mostraré un ejemplo de lo que es la herencia simple. Tenemos la clase vehículo. La clase vehículo es la clase padre o la clase base y que tiene dos atributos, que son la marca y el año, que son características generales de cualquier vehículo. Además, la clase vehículo tiene un método llamado mostrar detalles,
que imprime la marca y el año del vehículo. El constructor de la clase vehículo acepta parámetros de marca y año para inicializar estos atributos. Y tenemos la clase coche, que es la clase derivada o la clase hija. Esto significa que la clase coche tiene como acceso a los atributos que son marca y año, así como el método mostrar detalles de la clase base. Además, la clase coche tiene un atributo adicional llamado puerta, que es específico pues también de un coche. El constructor de coche invoca el constructor de la clase base, que es super y que es marca y año, para inicializar los atributos ya heredados y luego inicializar su propio atributo, que es puerta. La clase coche sobrescribe el método mostrar detalles de la clase base para agregar la impresión del número de puertas, además de la marca y el año. Primero llama al método super, que es punto mostrar detalles, de la clase base para mostrar los detalles comunes y luego agregar el detalle de las puertas. Y tenemos por último la clase main, que en esta se crea un objeto que es llamado mi coche, de tipo coche, de los valores que aquí imprime, que son Toyota, el año que es 2020 y el número de puertas, que es 4. Luego se llama al método mostrar detalles, que en este caso es el que sobrescribe la clase coche. Esto muestra los detalles del coche, incluyendo la marca, el año y el número de puertas. Como resultado del código, pues tenemos que nos muestra Toyota 2020 y 4. Algunos conceptos claves de aquí es la herencia, que sería la clase coche, que hereda los atributos y métodos de la clase vehículo, lo que permite reutilizar el código sin la necesidad de reescribir uno nuevo. Tenemos la sobrescritura, que sería la clase coche, que sobrescribe el método mostrar detalles para añadir la información específica de un coche, que pues debe ser el número de puertas, y el uso de la palabra super, que la palabra clave super se usa para invocar el constructor o método de la clase base. En este caso, super, que nos muestra marca y año. Llama al constructor de vehículo y super.mostrar detalles invoca el método de la clase padre, la clase base, para mostrar los detalles comunes. Y como segundo tipo que tenemos que la herencia múltiple, pero en este caso la herencia múltiple no la podemos utilizar en Java. Bueno, ¿qué es la herencia múltiple? Cuando se deriva una clase usando varias clases base, la misma se denomina herencia múltiple. Usando la herencia múltiple, una clase derivada recibe los atributos de dos o más clases bases. Si se utiliza la herencia múltiple para derivar una clase, el constructor de la clase derivada deberá llamar a los constructores de cada una de las clases bases. Como conclusión podemos decir que la herencia nos ayuda en gran medida en el desarrollo de códigos, ya que al poder transferir los métodos y atributos nos ahorramos gran parte del código. Buenas tardes, profesora. A mí me tocó el tema de polimorfismo y su implementación, y por medio de algunos ejemplos y algunos diapositivas voy a tratar de explicar de la mejor forma, o al menos de lo que yo entendí, de qué es el polimorfismo y su implementación. ¿Qué es el polimorfismo? Para entenderle qué es el polimorfismo, al menos en mi opinión, es muy importante saber el significado para entenderle un poquito mejor.
De polimorfismo, la palabra proviene del griego, que es polis, que significa muchos, o en este caso muchas, y formas y morfos, que significa formas, ¿no? Entonces, polimorfismo, en pocas palabras, significa muchas formas. El polimorfismo se refiere a la capacidad de un objeto para comportarse de diferentes maneras según el contexto que se utilice. Es una relación de tipo herencia y un objeto de la superclase puede almacenar un objeto de cualquiera de las subclases. ¿Eso qué quiere decir? ¿O esto qué significa? Que la clase padre o superclase es compatible con los tipos de dato que derivan de ellos, en este caso de sus hijas. Es una relación de tipo herencia. Un objeto de la superclase puede almacenar un objeto de cualquier subclase y esto significa que que la clase padre o superclase es compatible con los tipos que derivan de ello, pero no al revés. Bueno, las ventajas del polimorfismo. Bueno, básicamente sus ventajas permiten que los objetos se comporten de manera diferente, pueden simplificar y aclarar el código y permiten la expansión de las funcionalidades. ¿Y qué quiere decir eso? Que la funcionalidad del programa, que se puede expandir la funcionalidad del programa sin, sin modificar el código existente. En Java, el polimorfismo se logra mediante el uso de clases de objetos y se basa en dos mecanismos, la sobrecarga y la sobreescritura. La sobrecarga. En la sobrecarga, si el método de la clase hija se llama igual a la clase padre, pero recibe diferentes parámetros, entonces estamos hablando de la sobrecarga de métodos. ¿Eso qué quiere decir? Como sabemos, bueno, en este ejemplo puse la clase calculadora en el que el método suma y lo que sabemos que es una sobrecarga cuando tenemos el mismo nombre del método, en este caso suma, pero con diferentes parámetros, como en el caso de suma, que recibe 3 parámetros, o la suma, que recibe 2 doubles. Ahí es donde se implementa la sobrecarga. Y la sobreescritura. Si el método de la clase lleva la misma firma, o sea, parámetros, que el método de la clase padre, entonces estamos hablando de una sobreescritura. En el ejemplo que puse para saber sobre la escritura, hay dos palabras reservadas que son algo fundamentales, que es la palabra extend y override. El extend básicamente lo que hace es el extend se usa para crear una clase hija o subclase que herede de una clase padre, o sea, o superclase. Y es una versión extendida, o sea, básicamente la palabra extend, básicamente podría decirse que es una versión extendida de la otra clase. En este caso, la clase animal y en la clase perro. La clase perro se extiende de la clase animal. Y la otra palabra reservada sería override, que el override no es obligatorio, pero es necesario, ya que nos ayuda a que el compilador detecte algunos errores de alguna forma más rápida y también se implementa para saber que en ese momento estamos creando una sobreescritura. ¿Cómo se implementa? Bueno, para su implementación puse un pequeño ejemplo de un código, que es el código en este caso, la clase automóvil, en donde tiene llanta, chasis, volante, motor y tiene sus constructores, sus setters, getters, su toString y básicamente creamos clases hijas o subclases en el que son autodeportivo, en el que tienen los mismos atributos que la clase automóvil. En este caso, su constructor, en este caso parametrizado, tienen todos los atributos de la clase automóvil, más algún extra, que en este caso le puse su cilindrada. Y también otra subclase que es el autofamiliar. En este caso le puse un extra que son sus puertas, su número de puertas.
la subclase automóvil pesado, que en este caso puse un atributo de carga, que quiere decir que cuánto peso carga en este caso, este automóvil pesado. Bueno, entonces, ¿cómo se implementa el polimorfismo en esta clase principal o en esta clase main, en donde creo una variable de tipo automóvil, eh, y defino un vector de 4 espacios? Aquí es donde implemento el polimorfismo, ya que el automóvil aquí es donde agrego el automóvil en el vector. Y pues bueno, el automóvil, sus atributos del automóvil eran llantas, chasis, volante y motor. Los implementa. En el siguiente es el deportivo, en el que tienen los mismos atributos que el automóvil. Sin embargo, aquí le agrego la cilindrada. Y lo mismo aplica para familiar, el automóvil familiar, que es la clase hija de automóvil, porque tiene los mismos parámetros que el automóvil, pero tiene número de puertas. Y lo mismo aplica para el automóvil pesado, que en este caso su carga podría ser que aguante 2000 toneladas, sus llantas sean 6, su chasis 1, volante 1, motor 1. Y bueno, en este for lo que hago es mostrar lo que contiene en en los automóviles. Y lo que hago es, bueno, lo ejecuto. Y aquí es lo que se muestra, que es, bueno, lo que contienen los automóviles, que en este caso, el automóvil, que, bueno, ya habíamos definido que tiene 4 llantas, chasis 1, volante 1 y motor. Y automóvil deportivo tiene 4 llantas, chasis, volante, motor, y en este caso se le agrega algo más, que son su cilindrada, que es de 8. En el familiar lo mismo, que contiene los mismos parámetros los mismos atributos del, del automóvil, pero se le agregan las puertas. Y el automóvil pesado, que tiene en este caso 6 llantas, chasis 1, volante 1 y no sé, motor 1. Y su carga son de 2000 kilos, ¿no? Y bueno, eso es un pequeño ejemplo de, al menos, de que yo le entendí de qué es el polimorfismo. Como conclusión, de lo que traté de explicar que es el polimorfismo, es básicamente que el polimorfismo es un tipo de heredación. Y básicamente, bueno, lo que yo entendí es que podemos agregarle a los atributos, o guardar, bueno, no guardar, bueno, podemos, que la clase padre es compatible con los tipos de variable de la clase hija o subclase. Entonces, eso es lo que entendí, de qué es el polimorfismo. Y bueno, eso es todo de parte mía y bueno, adiós. Hola, como ya he explicado a mis compañeros la herencia y polimorfismo, yo voy a explicarles cómo se implementan estos conceptos en el lenguaje de Java, pero también les voy a hacer un pequeño resumen sobre sus definiciones, como ya ha explicado mis compañeros. Herencia. La herencia es un principio de programación orientada a objetos que permite a una clase, conocida como subclase o clase hija, heredar atributos y métodos de otra clase, conocida como superclase clase base. Esto promueve la utilización de códigos y la creación de estructuras más organizadas, generando una jerarquía más simple. Importancia de la herencia en Java. La herencia es crucial en Java, ya que permite la creación de jerarquías de clases que simplifican el diseño y la implementación de sistemas complejos, facilita la modificación y extensión del código sin modificar otras partes del sistema. La herencia cuenta con dos tipos, la simple y la múltiple, que genera una jerarquía más
fácil de utilizar. Una clase base tiene múltiples subclases. Cada tipo tiene su propia utilidad y aplicabilidad en el desarrollo de software. Sintaxis. La sintaxis para implementar la herencia en Java utiliza la palabra clave extends. Por ejemplo, clase hijo extends padre indica que la clase hijo hereda de la clase padre, permitiendo el uso de atributos y métodos como la edad, el nombre, etc. Un ejemplo práctico de herencia. Considera un ejemplo donde vehículo es la clase base. Clases derivadas como coche y motocicleta heredan atributos como velocidad y color, además de poseer sus propios métodos específicos como acelerar. Importancia del polimorfismo en Java. El polimorfismo es crucial ya que promueve la utilización del código y la implementación de técnicas de programación orientada a objetos, lo que resulta en programas más flexibles y fáciles de mantener. Ejemplos prácticos de polimorfismo. El contexto de Java, un ejemplo de polimorfismo es tener una clase base animal, como ya lo he explicado mis compañeros, varias clases derivadas como perro y gato, a través de la subescritura del método hacer sonido. Cada clase puede implementar su propio sonido, mostrando así diferentes comportamientos en un mismo contexto. Resumen. La herencia permite a una clase adquirir propiedades y métodos de otra, promoviendo la utilización del código. El polimorfismo permite que una sola interfaz sirva para múltiples formas, ofreciendo flexibilidad en la programación. Como conclusión de lo que ya mencioné, podemos decir que las aplicaciones de herencia se utilizan en la creación de jerarquías de clases, facilitando el trabajo con grupos de objetos relacionados, y el polimorfismo se aplica comúnmente en interfaces y clases abstractas, mejorando la estabilidad y mantenimiento del software. Esto sería todo por mi parte, de nuestro equipo, y muchas gracias por ver el video.